Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos encontramos un jueves más aquí en estas clases en directo sobre la obra de Sigmund Freud. Discúlpenme porque me está fallando el foco y vamos a ver si ahí se mantiene. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy 30 de octubre de 2024. Ya saben, para los que no me conozcan, mi nombre es Pino Lorenzo López y soy psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y todos los jueves, cada 15 días, hoy hemos cambiado el día porque mañana es prefestivo, el viernes es festivo a nivel nacional y por eso hemos cambiado hoy la clase para hoy miércoles y un poquito más tarde, a las 8:30 de la tarde. Bueno, vamos a continuar, estamos dentro del apartado del programa del seminario de Sigmund Freud, el programa que seguimos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y estamos en el apartado de la técnica, aportaciones a la técnica. Concretamente ya la pasada semana empezamos a hablar de la transferencia, del fenómeno de la transferencia, la dinámica de la transferencia, concretamente era el texto de la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con el tema de la transferencia y nos vamos a centrar concretamente en el amor de transferencia. En el amor de transferencia, que sería dentro de las diferentes formas que tiene de manifestarse la transferencia, pues una de esas formas tomaría la del enamoramiento o el amor. En este caso, el enamoramiento por parte del paciente o la paciente del psicoanalista. Bueno, en la clase anterior veíamos que la transferencia podíamos definirla como el desplazamiento de la carga o de de la carga o de las tendencias libidinosas reprimidas. Hablábamos el otro día que en la vida erótica de todo sujeto había unas tendencias libidinosas directas o conscientes que tenían que ver con la realidad, ¿no? Con la vida erótica del sujeto en la realidad, ¿no? Pero también habían otras tendencias que habían sido detenidas en su desarrollo, otras tendencias libidinosas detenidas en su desarrollo, y que habían tenido que buscar la salida, esas otras tendencias, por la vía de la fantasía o actuando desde lo inconsciente. Bueno, pues desde esas cargas libidinosas inconscientes se desplazaría en la situación actual, en este caso, como vamos a ver hoy, sobre la figura del médico, se desplazarían inclinaciones amorosas o sentimientos amorosos u hostiles, también puede ser, pertenecientes a otras figuras importantes para el niño, ¿no? Como pudieron ser, por ejemplo, sus padres o sus hermanos, en una época pretérita, pues el fenómeno de la transferencia vendría a actualizar esas tendencias libidinosas reprimidas, vendrían a actualizarlas en la figura del médico. Es decir, que, por resumirlo mucho, nos relacionaríamos con el médico como desplazando sobre él la relación que, por ejemplo, teníamos con nuestro padre, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, hay series psíquicas, ¿no? Donde el médico estaría dentro de una de esas series psíquicas de modelos que podría seguir el modelo del padre, ¿no? El fenómeno de la transferencia en sí no es un fenómeno propio del psicoanálisis, ¿no? Porque
que las relaciones transferenciales se dan en cualquier, en las relaciones humanas se dan relaciones transferenciales, ¿no? Muchas veces desplazamos sobre las personas, atribuimos a las personas, por ejemplo, ¿no? Nos relacionamos con personas y le podemos atribuir aspectos, caracteres, características que no tienen, ¿no? Se las atribuimos conforme al lugar psíquico, podríamos decir, que ocupa esa persona, ¿no? Y esas atribuciones proceden de un desplazamiento de otras figuras que para la persona han sido importantes en su vida, ¿no? Entonces, esto nos pasa en las relaciones personales. ¿Qué ocurre en el psicoanálisis con la transferencia? Que el psicoanálisis va a utilizar esa transferencia, ese desplazamiento de ese afecto, de esa corriente libidinosa sobre la figura del médico, del psicoanalista. Cuando digo médico, Freud en estos textos suele usar, para dirigirse a los psicoanalistas, suele usar la palabra médico, ¿no? Porque inicialmente, en los inicios del psicoanálisis, todos los psicoanalistas eran médicos, ¿no? Ya hoy en día eso no es así, pero al inicio del psicoanálisis sí era así, ¿vale? O sea que siempre que diga médico me refiero a psicoanalista, ¿no? Entonces, como decía, el psicoanalista va a utilizar la transferencia, ¿no? De hecho, las técnicas que se utilizan, las técnicas que se usan en psicoanálisis es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Es decir, la transferencia es una técnica que usa el psicoanalista, con lo cual vamos hoy a ver un poquito más sobre este fenómeno de la transferencia. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en directo y la contestamos en directo. Bien. Freud empieza el texto diciéndonos que todo principiante de psicoanálisis teme principalmente a las dificultades que han de suscitarle las interpretaciones que hace a las ocurrencias del paciente y la reproducción de lo reprimido, ¿no? Sin embargo, dice que las dificultades que provienen del fenómeno de la transferencia son muchísimo mayores, ¿no? Y dice que concretamente de las diversas situaciones que producen la transferencia, hoy nos quiere hablar, en este texto vamos a hablar sobre una de ellas que le merece especial atención y sobre la cual hasta ahora quizás no le ha prestado la atención suficiente, ¿no? Como se la va a prestar ahora. Dice, me refiero al caso de que una paciente demuestre con signos inequívocos o se declare abiertamente enamorada del psicoanalista, ¿no? Del médico que está analizándola, ¿no? Le declara abiertamente su amor, se ha enamorado del médico. Dice que esta situación resulta tan complicada, tan inevitable y tan difícil de resolver que su discusión viene constituyendo un tema de debate entre los psicoanalistas, ¿no? Bueno, pues se da con cierta frecuencia este fenómeno, ¿no? De que de una paciente, sobre todo pacientes, estamos hablando de un momento también donde prácticamente todos los psicoanalistas eran hombres y esta relación de amor transferencial se producía pues generalmente entre una paciente mujer y un psicoanalista hombre, ¿no? Vale. Dice que al saber que la paciente, ¿no? o para los profanos, dice, ¿no? Para los profanos en la materia del psicoanálisis, puede suceder que al saber que la paciente se ha enamorado del médico, del psicoanalista, opinará que solo caben dos soluciones posibles, ¿no? O las circunstancias de ambos les permiten contraer una unión legítima y definitiva, ¿no? Cosa poco frecuente, es decir, que les
permite pues, seguir adelante con su amor e incluso contraer legítimamente una unión, o por el contrario tienen que separarse y abandonar la labor terapéutica comenzada, ¿no? Se interrumpe la terapia por no poder ser correspondido ese amor, ¿no? Dice, pero bueno, existe, dice Freud, podría existir una tercera solución, como podría ser que, bueno, que se podrían iniciar unas relaciones amorosas pasajeras ilegítimas que permitieran de alguna manera la continuación de la cura, ¿no? Vale. Dice que vamos a suponer que se diera la segunda situación, es decir, que el médico y la paciente se separasen, ¿no? Decidiesen interrumpir frente a este fenómeno del amor de transferencia, que se decidiera interrumpir el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Dice, si, ¿no?, a la paciente, o sea, o la paciente llegó al tratamiento psicoanalítico por un padecimiento neurótico, ¿no? O sea, es posible que al tiempo de la interrupción del psicoanálisis vuelvan a aparecer la sintomatología que haga que lleve nuevamente a la paciente que alguien estornudó muy fuerte. Lleven a la paciente a un psicoanalista nuevamente, ¿no? Y nuevamente vuelva a enamorarse, y nuevamente se vuelva a interrumpir el análisis, ¿no? Y vuelva otra vez a otro psicoanalista, ¿no? Quiere decir, dice, esta situación que podría darse nos puede hacer pensar dos cosas. Primero, para el psicoanalista, ¿qué le puede hacer pensar? Que, que la paciente no está enamorada en sí, o no se enamora en sí de la persona del psicoanalista, ¿no? Sino más bien se enamora de la posición o la situación que ocupa el psicoanalista, ¿no? Con lo cual, el psicoanalista no debe, ¿no?, echarse flores o tener vanidad y decir, mira, no se ha enamorado por sus atractivos o sus atributos personales, ¿no?, sino se ha enamorado por el lugar que ocupa, ¿no? Esto por un lado, o sea, que le demuestra que el enamoramiento del sujeto depende exclusivamente de la situación psicoanalítica, ¿no? Y en el caso de la paciente le enseña una cosa, que o bien renuncia definitivamente al tratamiento analítico, ¿no? O ha de aceptar como algo inevitable este amor pasajero por el médico de que se trate, ¿no? Un amor que, bueno, va a tener una intensidad, pero que va a pasar, ¿no? Dice Freud que muchas veces ante esta situación los familiares de la paciente, ¿no? Pensemos que en aquella época de la que estamos hablando, este texto es de 1914, ¿no? Pues muchas veces eran los familiares los que llevaban a las mujeres pacientes a las consultas de los psicoanalistas, ¿no? Dice que seguramente los pacientes iban a preferir o optarían por retirar a la paciente de la cura porque esto no puede, ¿no? No puede continuar esa intervención psicoterapéutica, ¿no? Pero Freud dice que no, que él opta por la segunda opción, ¿no?, que sería que la paciente se mantuviera en el tratamiento y tolerase esa fase o esa etapa de enamoramiento, ¿no?, sobre la figura del psicoanalista. Dice Freud, vale, dice sí, dice el interés de la enferma y el interés por la curación de la enferma debe ser siempre el único factor decisivo, ¿no?, y el que debe primar a la hora de tomar la decisión, y no tanto el cariño de los familiares que muchas veces lo que esconden sería en el fondo una actitud celosa y egoísta para con su familiar, ¿no? Vale. Dice, en un principio y planteado de esta manera, no parece que el enamoramiento
de una paciente o el amor de transferencia pueda traer nada productivo a la cura, ¿no? Va a poner al psicoanalista en una situación embarazosa que le va a dificultar, incluso le puede dificultar el trabajo, ¿no? No pareciera que va a traer nada positivo, ¿no? Incluso la enferma o la paciente que hasta ese momento ha colaborado con el tratamiento, ha sido dócil, ha estado interesada en contarle y en hablarle al psicoanalista sobre todo lo que le pasa, dice, se puede volver de repente rebelde y lo único, incluso puede curar de sus síntomas y lo único que le interesa es que ese amor que siente por el psicoanalista sea recíproco, ¿no? Sea respondido, ¿no? Con lo cual, como digo, nada parece ayudar o apoyar a la labor de la cura, ¿no? Dice que la primera vez que el médico se encuentra con este fenómeno, pues normalmente pues le es muy difícil, ¿no? No perderse en las características de este fenómeno y no confundirse incluso, ¿no? No creer que ese enamoramiento, por ejemplo, es un enamoramiento real de su persona o incluso llegar y ser él el que toma la decisión de interrumpir la cura, ¿no? Dice que es una situación que para el psicoanalista joven o inexperto no es fácil de llevar, ¿no? Entonces dice, pero vamos a reflexionar un poquito, ¿no? Esto es la apariencia que toma el fenómeno del amor de transferencia, ¿no? Dice, pero si reflexionamos un poquito profundamente en este fenómeno, lo que nos encontramos es que, en primer lugar, hemos de pensar que todo aquello que viene a perturbar la cura es una manifestación de la resistencia, ¿no? En cualquier otra situación que cualquier circunstancia venga a perturbar la cura, a interrumpir la cura, en psicoanálisis hablamos de la resistencia. La resistencia es un fenómeno que se da en el tratamiento psicoanalítico, que es la resistencia a la curación, ¿no? Habría una adhesión del paciente con respecto a la enfermedad, al síntoma, que por un lado el paciente quiere curar del síntoma y por eso llega a la consulta del psicoanalista, pero por otro lado hay una adhesión también fuerte al síntoma, de la que el psicoanálisis tiene que ir rescatándolo poco a poco en un arduo trabajo, que es todo el trabajo psicoanalítico, ¿no? Entonces, perturbar la cura, como parece que puede llegar a perturbar el amor de transferencia, nos hace pensar que es una manifestación de la resistencia del sujeto, ¿no? Y de alguna manera esta tiene que haber participado, estas resistencias tienen que haber participado en la aparición de estas exigencias amorosas de la paciente, ¿no? Exigencias amorosas en el sentido de que la paciente va a reclamar o por lo menos va a pedir, si no la reciprocidad de su amor, sí por lo menos un trato más favorable del médico hacia ella, que le tenga en mayor consideración que con respecto a otros pacientes, ¿no? Y todo eso va, como decíamos, a dificultar la cura, ¿no? Con lo cual, lo que veríamos sería que el amor de transferencia vendría o sea, podríamos decir que ya el amor de transferencia estaba ahí, ¿no? Porque, como decíamos antes, la transferencia toma distintas formas y la transferencia que al inicio del tratamiento se instala entre el paciente y el psicoanalista, al principio es muy necesaria, ¿no? Porque favorece el trabajo psicoanalítico, ¿no? La labor psicoanalítica, ¿no? Esa transferencia positiva con la que los pacientes, muchos pacientes llegan a la consulta del psicoanalista, de alguna manera
favorece la labor en el sentido en que permite pues, que el paciente haga lo que el psicoanalista le dice, ¿no? Si el psicoanalista le dice, pues tiene que asociar libremente, tumbes en el diván, pues una transferencia positiva va a favorecer, ¿no? Eh, el desarrollo de la cura o el inicio de esa terapia psicoanalítica, ¿no? Dice, sin embargo, cuando esa transferencia toma forma de amor de transferencia en el sentido en el que lo estamos explicando, ahí como lo debemos de pensar es como una resistencia a la cura, ¿vale? Como una resistencia que aparece en el paciente o en la paciente a continuar la cura. Vale. Dice, entonces experimentamos la impresión de que la resistencia actúa como un agente provocador, intensificando el enamoramiento, ¿no? De alguna manera ya la transferencia estaba, pero la resistencia viene a intensificar o a ese fenómeno de la transferencia, a transformarlo en enamoramiento, a intensificar ese amor de alguna manera de transferencia, ¿no? Intensificando el enamoramiento y exagerando la disposición a la entrega sexual, ¿no? Para justificar luego, tanto más acentuadamente, la acción de la represión, ¿no? ¿No? Podríamos ver cómo la paciente, ¿no? Porque luego hay una cosa de la moral, ¿no? Porque Freud se va a preguntar ahora en este texto, este inicialmente es un texto que está dirigido a los psicoanalistas, ¿no? A los candidatos a psicoanalistas, ¿no? Pero es interesante también para todas las personas porque nos habla también de las relaciones personales, ¿no? Y la transferencia no deja de ser un fenómeno que está en las relaciones personales, ¿no? Por eso que también es interesante para todos, ¿no? Pero lo que les quería decir era que Freud aquí se va a preguntar, en este texto se va a preguntar qué es lo que el psicoanalista debe hacer frente a una situación como la del amor de transferencia, ¿no? Cómo debe resolver esa situación, ¿no? Debe ceder al amor y corresponder a ese amor de la paciente, debe reprimir ese amor en la paciente, ¿no? Entonces, aquí es donde dice Freud, dice, hay una cosa de la ética o de la moral, ¿no? De la ética social y de la moral que, bueno, que en principio impide o no ve con buenos ojos una relación médico-paciente, ¿no? Eh, una ética moral que un poco opera tanto para el psicoanalista como para la paciente, ¿no? Por eso digo que toda aquella, ¿no?, entrega sexual a la que la paciente estaría como dispuesta, a la vez ella misma también tiene fuertemente que reprimirla por esta moral que no considera adecuadas las relaciones médico-paciente, ¿no? Entonces, se pregunta Freud, ¿cómo ha de comportarse el analítico para no fracasar en esta situación? Cuando tiene la convicción de que la cura ha de ser continuada, a pesar de la transferencia amorosa y a través de la misma, ¿no? Incluso utilizando esa transferencia amorosa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, dice, el psicoanalista no debe corresponder a ese amor, pero tampoco debe reprimirlo, ¿no? El psicoanalista se tiene que mantener en la neutralidad, pero no debe de instar a la paciente a abandonar ¿cómo se dice? A ver si me viene la palabra. No debe llevar a la paciente a que renuncie a ese amor, ¿no?
no tiene que reprimir ese amor, porque ese amor aparece formando parte del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Si decimos que la resistencia es el agente provocador de ese amor de transferencia, forma parte del proceso psicoanalítico, ¿no? Entonces no debe de reprimirlo, pero a la vez no debe darle alas, no debe corresponderlo, ¿no? Es decir, no debe moverla a renunciar a sus pretensiones amorosas, ¿no? Ni tampoco el psicoanalista debe aceptar el amor que le es ofrecido ni corresponder a él, ¿no? Dice, invitar a la paciente a esconder o a reprimir sus impulsos o sus instintos amorosos es un desatino, ¿no? Dice, supondría no haber atraído lo reprimido a la conciencia más que para reprimirlo de nuevo, ¿no? De alguna manera ese amor de transferencia que aparece eh, mm, tiene que ver con el padecer de la paciente, ¿no? Como decía antes, forma parte del proceso psicoanalítico, ¿no? Entonces, no debe reprimirlo, sería un desatino, ¿no? Dice, tampoco debe de entrar en grandes explicaciones a la paciente sobre el amor de transferencia y tratar de explicarle que, bueno, que ese amor pues tiene que ver con la situación analítica y que no es exactamente a él de quien está enamorado, ¿no? De quien está enamorada, ¿no? Porque dice, ya sabemos, no deja de ser una relación amorosa y ya sabemos que la razón y el amor no van juntos, ¿no? Con lo cual, por mucho razonamiento que le digamos, no lo va a entender de verdad, ¿no? Dice, así pues mi opinión es que no debemos apartarnos en un punto de la neutralidad que nos procura el vencimiento de la transferencia recíproca, es decir, la actuación en la neutralidad. Eh, entonces aquí nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, ya antes he dejado adivinar que la técnica analítica impone al médico el precepto de negar a la paciente la satisfacción amorosa por ella demandada. Por lo tanto, la cura debe desarrollarse en la abstinencia. Pero al, pero al afirmarlo así, no aludimos tan solo a la abstinencia física, ¿no? De no dar satisfacción amorosa a la paciente, ¿no? Sino también a todo aquello que puede desear el paciente, ¿no? Es decir, el psicoanalista debe tolerar que va a despertar en el paciente deseos sobre él, no solo deseos amorosos, sino también deseos amistosos, también deseos de ser tratado con más cordialidad, ¿no? Con un trato especial al de otros enfermos, ¿no? Entonces, el psicoanalista debe de trabajar desde la abstinencia. Claro, no puede concederle deseos a los pacientes, pero si lleva a rajatabla esta abstinencia, es muy probable que los pacientes no lo soporten, ¿no? Es decir, que algunas concesiones tiene que hacer, ¿no? Para que los pacientes se mantengan adheridos al tratamiento psicoanalítico, ¿no? Pero debe ser esa la tendencia la que debe guiar el trabajo del psicoanalista, ¿no? Dice, queremos más bien sentar con esto que decimos el principio de que debemos dejar subsistir en el enfermo la necesidad y el deseo como fuerzas que han de impulsarle hacia la labor analítica y hacia la modificación de su estado. Es decir, que en lugar de reprimirle esos afectos, lo que debemos de usar esa misma fuerza eh, eh, que toma la forma de amor hacia la figura del médico, tomar esa misma fuerza para dirigirla hacia el tratamiento psicoanalítico y por lo tanto hacia la cura, ¿no?
y guardarnos muy bien de querer con subrogados, ¿no? Con, con falsas atenciones o cariños o engañar un poco a la paciente como que sí te doy pero no te doy, evitar eso, ¿no? Evitar esos subrogados, podríamos decir, ¿no? Dice, concedemos desde luego que el principio de que la cura analítica debe desarrollarse en la abstinencia va mucho más allá de este caso particular que estamos hablando, ¿no? Lo que decíamos, va más allá del caso particular en el que se produce el amor de transferencia, ¿no? Como decía, ¿no? La relación psicoanalista-paciente a veces, ¿no? No es que no tenga que ser una relación fría o distante, ¿no? Pero es verdad que el psicoanalista trata de no, a ver cómo lo explico, ¿no? Trata es mantener la distancia adecuada para permitir el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? A mí no me sirve de nada tratar a mi paciente con una actitud amistosa, ¿no? Para ganármelo, cuando es probable que esa actitud amistosa puede, sí, el paciente va a sentirse, va a sentir incluso una victoria y de alguna manera llevar a su terreno al psicoanalista, ¿no? Pero para el psicoanalista no le va a servir esa actitud para con ese paciente, no le va a servir para apoyar a la cura, ¿no? Entonces, debe preservar, que eso no quiere decir que tenga que ser, ¿no? Como esos psicoanalistas o que se ha escuchado, ¿no? Psicoanalistas que mantenían a los pacientes o que, ¿no? que tomaron estos estos textos de Freud a la raja tabla absoluta y no permitían casi casi ni saludaban a los pacientes. No sé, me viene una historia que me relataron en alguna ocasión de, de un psicoanalista, ¿no? A saber si es verdadera esta historia, ¿no? Pero bueno, si se escucha es porque si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Si se escucha es porque escenas así han debido de pasar, ¿no? Una persona llega a la consulta de un psicoanalista y está la mesa del psicoanalista aquí y la silla del psicoanalista está como a 4 metros de la mesa, ¿no? Entonces el paciente llega y va a acercarse a la silla, a la mesa del psicoanalista y el psicoanalista dice, no, no se acerque a su madre, ¿no? O sea, una cosa absolutamente demencial, ¿no? Quiero decir. Bueno, una relación, no deja de ser una relación, ¿no? Una relación especial, ¿no? La relación paciente-psicoanalista, una relación especial con unos determinantes especiales, pero no deja de ser una relación, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues, no, ¿no? Hay un afecto también hacia el paciente, ¿no? Pero no debemos de dejar, como dice este texto, no debemos dejarnos llevar y satisfacer al paciente en sus demandas amorosas, ¿no? Porque dice aquí Freud una cosa interesante, ¿no? Dice ¿a quién el amor, ¿no? Y la satisfacción que da el amor, las relaciones amorosas correspondidas, por ejemplo, producen una gran satisfacción para las personas humanas, ¿no? Dice, pero es que al psicoanalista, por encima del amor más erótico, más tierno, más carnal, está el amor a su profesión, ¿no? Él se debe a su profesión y por amor a esa profesión debe como digo, abstenerse de poder corresponder en esas demandas amorosas que pueden, como digo, tomar distintas formas, ¿no? Hoy estamos hablando más concretamente del amor de transferencia, pero puede tomar también a veces las formas pues ¿no?
de exigir o de pedirle al psicoanalista, ¿no? A veces los pacientes ponen al psicoanalista en situaciones embarazosas, ¿no? Porque lo que pretenden es sacarle de ese lugar, ¿no? Es una forma que tiene la resistencia de molestar a su psicoanálisis, de interrumpir, entonces, el psicoanalista no se puede, no puede dejar su función, no puede salir tan fácilmente de su función, tiene que hacer un trabajo para conocer y para saber cuál es su objetivo en la labor del análisis, en la labor de la cura y no dejarse llevar, ¿no? Porque a veces los pacientes no te llegan tarde, te pagan, no te pagan, se resisten con el pago, ¿no? Y bueno, pues y el psicoanalista tiene que tomar decisiones, decirle cosas que a lo mejor a veces al paciente no le gusta oír, pero lo hace por su bien, ¿no? Por eso digo que el psicoanalista tiene que sentir más amor por su profesión, o el amor que tiene que sentir es por su profesión, por su función, ¿no? No por el paciente. Más allá, como digo, que es una relación. Entonces, bueno, dice, a ver, dice, resumiendo, no tenemos derecho alguno a negar al enamoramiento que surge en el tratamiento analítico el carácter de auténtico, ¿no? Podemos considerarlo de alguna manera auténtico. Es verdad que tiene algunos visos de hacernos sospechar, pues lo que decíamos, ¿no? Primero que se manifiesta bajo el signo de una resistencia, ¿no? Es decir, o que la resistencia utiliza ese enamoramiento para intensificarse, ¿no? Eso ya nos hace sospechar que pueda ser un amor auténtico, ¿no? Y segundo, que utiliza o se desplaza, o sea, que este amor no parte de una situación presente o de una situación actual, ¿no? Sino que toma elementos de situaciones pretéritas o de situaciones infantiles, ¿no? O sea, esto ya nos hace pensar que no es un amor auténtico, ¿no? Aunque luego dice Freud, bueno, todo fenómeno de enamoramiento también, en todo fenómeno de enamoramiento también hay elementos que toman elementos para la elección de objeto amoroso, por ejemplo, hay elementos infantiles, ¿no? Y con lo cual, este no podría ser un argumento que nos echara para atrás esta idea de que el amor de transferencia no es un amor auténtico, ¿no? Que al final todo amor, ¿no? En todo amor, en todo enamoramiento, esa figura, esos objetos amorosos sobre los que depositamos nuestra libido, pues tienen influencias también de nuestras primeras figuras amorosas, ¿no? O de nuestras primeras lecciones de objeto, ¿no? Entonces, bueno, dice, no tenemos derecho alguno a negar al enamoramiento que surge en el tratamiento analítico el carácter de auténtico, ¿no? ¿No? Es verdad que parece, como decía, caracterizado por algunos rasgos. Por ejemplo, que es provocado por la situación analítica, lo que decíamos, ¿no? O que queda intensificado por la resistencia, ¿no? Y pareciera que es un amor también menos prudente, más indiferente a sus consecuencias, incluso más ciego, ¿no? En la estimación de la persona amada, ¿no? Es decir, la paciente no va a tener tanto cuidado y tanto estimación de su amado como lo tiene en una relación amorosa fuera de la situación analítica, ¿no? No va a ser tan prudente, ¿no? Va a ser más espontáneo, ¿no? Vale. Así pues, nos dice Freud, los motivos éticos, ¿no? Morales que decíamos antes, y los técnicos coinciden aquí para apartar al médico de corresponder al amor de la paciente.
no cabe perder de vista que su fin es devolver a la paciente, el fin de todo análisis, es devolver a la paciente la libre disposición de su facultad de amar, que la tiene disminuida o alterada cuando llega al análisis, ¿no? Pero ¿no? Coartada como está por fijaciones infantiles. Dice, pero devolvérsela no para que la emplee en la cura, ¿no? Sino para que haga uso de ella más tarde en la vida real una vez terminado el tratamiento, ¿no? Es decir, que la libido que está fijada a, a objetos amorosos infantiles, ¿no? Y que le dificulta al paciente neurótico y a la paciente neurótica su ligazón a objetos de su presente, ¿no? Eh, eh, la labor analítica lo que pretende es devolverle la capacidad, podríamos decir, resumiendo, podríamos decir que lo que pretende es devolverle la capacidad de amar, ¿no? Y de alguna manera retirar esa libido que está puesta en objetos infantiles para poderla poner en la actualidad, ¿no? En objetos del presente, ¿no? Pero no para ponerlas en la cura, no para ponerlas en la figura del médico, sino para ponerlas en la realidad. Por eso que el médico solo debe ser, ¿no? Un mediador para facilitar el proceso de curación y por lo tanto su culminación en su capacidad, ¿no? Esto que dice el psicoanálisis, ¿no? Eh, la salud mental o la salud la podemos medir por la capacidad de trabajar y la capacidad de amar, ¿no? Podrían ser los dos aspectos que nos llevan a pensar en alguien o en la salud, ¿no? La capacidad de amor y la capacidad de trabajar. Bueno, pues el psicoanálisis va a posibilitar ambas capacidades, ¿no? Con el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Vale. Dice, por supuesto, no de afirmar que resulte fácil para el médico, ¿no? Sobre todo para el médico joven, mantenerse dentro de los límites que le prescriben la ética y la técnica, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Indudablemente el amor sexual tiene muchos aspectos positivos como para poder desarrollarlo y poder uno dejarse llevar por él, ¿no? Pero uno debe tener su criterio como psicoanalítico por encima de todas esas situaciones, ¿no? Vale. Dice, por lo tanto, el psicoterapeuta ha de librar un triple combate. El psicoanalista ha de librar un triple combate en su interior contra los poderes que intentan hacerle descender del nivel analítico, ¿no? Como perder la función, ¿no? Ir al terreno más de igual con el paciente, ¿no? Fuera del análisis contra los adversarios que le discuten la importancia de las fuerzas instintivas sexuales y le prohíben servirse de ellas en su técnica científica. Y en el análisis contra sus pacientes, que al principio se convierten o se comportan como los adversarios, pero van a manifestar luego la hiperestimación de la vida sexual que los domina y quieren aprisionar al médico en las redes de su pasión no refrenada socialmente. Entonces, estos van a ser los tres frentes contra los que tiene que luchar el psicoanalista, ¿no? Bueno, y dice, y aquí, ya terminando el texto, dice, claro, con todos estos argumentos y todo esto que estamos hablando del amor de transferencia, los profanos nos pueden decir que, bueno, que todo esto que ocurre en la labor analítica, de alguna manera hace peligroso este método terapéutico, ¿no? Porque, bueno, trabaja con situaciones altamente complejas, ¿no? Y entonces, complejas por peligrosas, ¿no? Por generar enamoramientos que luego hay que saber manejar ese enamoramiento, ¿no? Porque si no se sabe manejar, pues puede derivar en otras situaciones, ¿no? Entonces Freud dice aquí, pone, o hace una comparación, ¿no? Dice, bueno, dice, los químicos
también trabajan con sustancias químicas peligrosas y no por eso a nadie se le ocurre decirle al químico que abandone su actividad, ¿no? Se le permite seguir trabajando en esas circunstancias, ¿no? Pues lo mismo, esa condescendencia para el químico deberían de tenerla para el trabajo psicoanalítico, ¿no? Es decir, se trabaja con lo profundo, con lo psíquico profundo del sujeto humano, eh, y requiere cierto arte, y más que correrse ciertos peligros, es que se dan situaciones que hay que saber manejar, ¿no? Pero desde luego nunca la situación que pueda ocurrir analíticamente va a ser peor que la que trae el paciente al inicio del análisis, con lo cual también hay que dejar al analítico que trabaje en ese contexto, ¿no? Porque si no lo hace el analítico, si no lo hace el psicoanalista, no hay nadie que haga este trabajo psíquico profundo, complejo, como hacemos los psicoanalistas. Entonces, por favor, déjennos trabajar. Esto es un llamamiento que hago a los pacientes, ¿no? Que a veces, ¿no?, molestan, a veces molestan realmente a quien perturban sus procesos psicoanalíticos, ¿no? No tanto molestan al psicoanalista, ¿no?, sino molestan su proceso psicoanalítico, ¿no? Y hay que dejar también al proceso psicoanalítico seguir su curso, ¿no? Aunque, bueno, esas molestias, como vemos, también forman parte de la resistencia. Pero a veces también la sociedad o mensajes de la sociedad molestan en el sentido de bueno, pues, los prejuicios, ¿no?, que a veces hay sobre el psicoanálisis, ¿no? Es que son tratamientos muy largos, ¿no? Bueno, hacemos un tratamiento que nadie lo hace. Si no lo hace el psicoanalítico, nadie lo hace. Esto casi es como decir que si el médico, el cirujano no opera en una operación de un tumor de cáncer, si no lo opera el médico, ¿quién lo va a operar si no lo opera el cirujano? Pues lo mismo. Necesitamos profesionales del psicoanálisis que hagan la labor que Freud en algún texto compara con la labor quirúrgica, la compara en algún texto con la labor quirúrgica del médico, ¿no? Porque es ir levantando, ¿no?, ir tocando, y tienes que tener mucho cuidado al tocar porque pueden tocar cosas complejas, ¿no?, que pueden bueno, producir una reacción determinada, ¿no? Es un trabajo, por eso que es este trabajo tan serio, por eso que este trabajo tan complejo, que el psicoanalista requiere de una formación permanente, de análisis personal permanente mientras tenga paciente, de supervisión de sus casos, de pertenencia a un grupo, a una escuela, ¿no? Por eso es, por lo complejo de este trabajo, necesario absolutamente para la salud psíquica de todos. Entonces, bueno, con este un poco speech final que hemos hecho, pues vamos terminando al texto de hoy, a la clase de hoy. Bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ya saben, para los que vean en diferido esta clase, que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer. Juani pone un dedo. Muy bien, Juani, muchas gracias. Que le doy me gusta a tu dedo. La pueden hacer debajo del vídeo que queda colgado, y la contestamos, ¿vale? En la siguiente clase contestamos las preguntas que puedan surgir mientras ven esta clase. Bueno. Vale, le mandamos un saludito a Zuli Joaquín y Ana María Barleta, que han estado por aquí. En algún momento del vídeo han estado por aquí. Bernabé Carrasco dice: hola, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias, Bernabé, a ti. Son cosas que es importante que sepamos, que conozcamos.
porque son cosas humanas. Todas estas cosas de las que hablamos en estas clases son de la condición humana, ¿no? Por eso tenemos que hablar de ellas, ¿no? Lo psíquico el aparato psíquico es lo propiamente humano, ¿no? El lenguaje, lo psíquico, es lo que nos diferencia del animal, ¿no? Por eso que todas estas clases tienen un contenido un contenido humano, ¿no? Por eso, de una u otra manera, a todos, el que se tome el tiempo, ¿no? Hay que tomarse el tiempo para escuchar, ¿no? Pues le va a llegar, ¿no? Algo, ¿no? Porque es un instrumento muy poderoso. Bueno, agradeciéndoles nuevamente la atención. Nos vemos en 2 semanitas. Recuerden que hoy hemos hecho un cambio de horario, pero nos vemos dentro de 2 semanas en jueves. Seguimos la próxima. Chao.